Entonces, una vez que planteamos los objetivos que tenemos en nuestro negocio, las metas a corto y a largo plazo, lo que tenemos que hacer es planear una estrategia para lograr esos objetivos. O sea, si por ejemplo yo dije al principio que Dani Nails va a vender 3 sets en el mes, yo tengo que pensar qué estrategia voy a aplicar para lograr vender esos 3 sets. Y en este caso, como estamos hablando de venta online, quizás con una tienda online o a través de redes sociales, lo que tengo que pensar es qué tipo de publicaciones voy a hacer para el feed de mi Instagram, por ejemplo, para lograr que mínimo haga 3 ventas en el mes. Y ahí es donde vamos a tener que hacer algo que quizás no se te había ocurrido. Y lo que vamos a hacer es analizar a la competencia, pero no a cualquiera, ¿sí? No a toda la competencia. Y no hace falta que estrictamente sea de tu nicho. Es decir, ¿se acuerdan que dijimos que el nicho de Dani Nails iba a ser las uñas para novias y para eventos? O sea, para los invitados a las bodas y a las fiestas de 15 y eventos, así, fiestas glamurosas. Entonces, no hace falta que sea específicamente una página de Press on Nails para eventos. ¿Qué pasa? La competencia que yo voy a analizar es esa en la que yo veo que tiene más cantidad de seguidores, que tiene más cantidad de ventas y la que yo siento que es como una inspiración para mí. ¿Y qué vamos a hacer cuando analicemos la competencia? ¿Copiarla? No. No te recomiendo que copies tal cual lo que hace la competencia, porque si no, nunca vas a llegar a ni a acercarte ni a superarla. Es decir, nunca seas la Pepsi de Coca, por ejemplo, para que entiendas a lo que quiero llegar. Vos tenés que destacarte por lo que sos vos, ¿ok? Y tenés que ver en qué te diferencias del resto, que te hace mejor que el resto, que te hace único, que hace que tu producto sea único. Pero no solo tu producto, sino tu marca. Por eso les decía que no es tan importante el producto en sí, sino todo lo que está alrededor. O sea, la imagen visual de la marca, lo que representa usar esa marca. Porque, por ejemplo, hay veces que las marcas de ropa, por ejemplo, las elegimos por lo que eso conlleva usar esa marca. O, por ejemplo, lo que hablábamos en otro video de los celulares. Entonces, acá lo que yo quiero que me entiendan es que si vos lográs que tu marca se vea como un perfil específico de persona, hay gente que la va a elegir por el hecho de sentirse dentro de ese grupo, ¿ok? Por una cuestión de pertenencia. Hay muchas marcas de ropa que la gente las elige justamente por esto, por el tema de pertenencia. Por ejemplo, los runners tienen todo de Nike, por ejemplo, ¿no? Por una cuestión de pertenencia, porque es como que si vos ves a alguien completamente vestido de Nike, sabes que esa persona o hace deporte o corre, etc. Por ahí yo, que no hago nada, me visto toda de Nike y paso como una runner. Bueno, no sé si paso como una runner, pero espero que entiendan la idea que les quiero transmitir de esto de la imagen que va a dar su marca y esto de la conexión con el cliente, o sea, los motivos que la hacen única y por qué el cliente las va a elegir consumirlas. Entonces, si nos vamos a la parte de las imágenes que vamos a subir a nuestro feed de Instagram, como les decía en el video anterior, no tienen que ser fotos de catálogo, sino que más bien tienen que ser fotos que representen lo que significa llevar ese producto puesto. Como les mostraba en el video anterior, lo de los colchones, la marca lo que hace es mostrar imágenes de gente
relajada y pasando un buen momento. Entonces combina con el hecho de vender colchones. Si vos querés ser una persona que está plácidamente relajada, consumí nuestros colchones, o sea, compra nuestros colchones y vas a sentirte relajado como el de la foto. Eso es un poco la idea de las publicidades. Entonces, ¿cómo hacemos para que las imágenes de nuestro feed de Instagram, por ejemplo, uso Instagram de hoy, es lo que más funciona para vender productos sutilmente? Por lo que les decía en el video anterior de que nadie entra a Instagram para comprar productos, sino que la gente del otro lado, los negocios, las empresas del otro lado, con muy inteligentes estrategias, logran que esa persona pase de chusmear el Instagram a comprar un producto. Y eso es lo que tenemos que lograr si queremos vender nuestros productos por internet, que, como te digo, hoy en día es la única forma en la cual vas a poder destacarte. Entonces, cuando te decía que mires a la competencia, me refería a que la analices, no a que la tiendas a copiar, sino que veas esa competencia que te inspira, que, como te decía, no hace falta que sea exactamente de tu segmentación del mercado, pero sí por ahí de tu rubro, cosa de que por lo menos tenga un poco que ver, porque si vamos a vender uñas reutilizables, no sé si me voy a poner a ver una página de una ferretería, como que no tiene nada que ver. Sí, quizás desde el punto de vista de analizar el marketing que está haciendo esa página de ferretería, podemos llegar a sacar cosas que destaquen, pero no ese es el tema. El tema es encontrar dentro de nuestro nicho quién se está destacando. Y como acá en Argentina esto es medio nuevito, no sé si vas a encontrar alguna página de Press On Nails que se destaque. Por eso te recomiendo que vayas un poquito más allá y empieces a buscar quizás por el hashtag Press On Nails o Press On Nails for Sale, que es el que más están usando, y así encuentres quizás páginas de otros países que, bueno, obviamente muchos pueden estar en otro idioma y no sé cómo te llevarás con otro idioma, pero bueno, trata de entender qué es lo que están haciendo para vender más y encontrar qué están haciendo todas iguales para no hacerlo, justamente para hacer todo lo contrario. Lo que yo haría, si me piden ejemplos, es hacer una sesión de fotos quizás que no hace falta que gastes dinero en un fotógrafo profesional. Obviamente que si podés hacerlo, hacelo, pero no hace falta gastar dinero en un fotógrafo profesional, ni tener el celular más caro del mundo, ni la cámara más cara del mundo. O sea, con un celular promedio y un par de trucos podés hacer muy buenas fotos. Y simplemente se trata de ponerte a sacar las fotos. Las fotos yo las haría con manos reales y otras de los productos. O sea, por ejemplo, ¿no? Les digo así imaginariamente cómo armaría mi feed. Si quieren, yo se los voy a explicar ahora. Si quieren que haga un video haciendo todo el proceso real, o sea, literal me pongo, le saco las fotos y se los explico paso a paso, no tengo problema, me lo ponen abajo en los comentarios y yo les hago el video para que ustedes entiendan mejor. Pero si quizás ya con decirlo me entienden, nada, les cuento lo que yo haría. Agarraría y, por ejemplo, haría fotos de, agarro mis propias manos o agarro a mi hermana, a mi mamá, a una amiga, pongo a 5 personas o 5 días distintos o lo que sea. Bueno, ahora no nos podemos juntar, acuérdense, pero bueno, lo que dentro de lo que puedas, si no pueden ser tus propias manos, y agarrás y pones a tu pareja o a la persona con la que vivas a que te saque las fotos. Armás un lindo fondo, o si tenés un patio, un jardín, un balcón con plantitas, lo que sea, también puedes usar las plantas. Armás un lindo fondo en la mesa con buena iluminación, te pones unas press-on con las pegatinas, cosa de que te puedas cambiar una atrás de la otra. Y pondría abajo, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? A ver. Yo este almohadón lo uso un montón para las fotos. Me lo deben haber visto en varias fotos. De un lado tiene lentejuelas y del otro lado tiene peluchito. Entonces los puedo usar de un lado o del otro. Y simplemente con una buena iluminación
yo apoyo mi mano acá y puedo poner, no sé, alguna tela, una florcita y demás, y con un buen enfoque saca fotos preciosas. Ahora, eso sería más bien foto tipo catálogo, pero bonita, ¿sí? Otra foto que haría, por ejemplo, sería de lo que trae el kit de aplicación. O sea, el nail glue, el bloque pulidor o la limita, ese tipo de cosas que está bueno destacar en mi página, que mi producto te viene con todo lo que vos necesitas para aplicar las uñas, ¿no? Entonces ahí me estoy destacando del resto. ¿Por qué? Porque en realidad todas le mandan, creo, deberían mandarle los cositos para aplicar, ¿sí? El kit de aplicación. Pero quizás no todas lo informen, no todas publiquen que viene con todo eso, ni lo muestren, ni muestres que por ahí tu limita es rosa y amarilla y con unicornios, y la del otro son negras comunes, o un bloque pulidor común. Entonces, todas las pavaditas que puedas decir, todos los detalles en los que puedas hacer resaltar tu marca, son cosas buenas que tenés que destacar. Y que no necesariamente tengas que poner carteles así de grandes que digan comprame, comprame, comprame. Porque la gente huele la desesperación. Cuando vos entras a una tienda de por ejemplo, de electrodomésticos, ¿no? Y hay televisores. Y vos vas y te quedas mirando un televisor 4K, así curvo, con... ¿cómo se llama? Con los anteojitos para ver el 3D, ¿se llama? Bueno, no sé, y todos los piripipi. Y tenés de repente al señor con la camisita del lugar diciéndote, hola, ¿sí? ¿En qué te puedo ayudar? Este televisor es... Y acordate que hablaste con Ignacio. Yo soy Ignacio. Porque si haces una compra de algún producto, acordate que te atendió Ignacio. Ignacio. ¿Eso qué es? Y vos que por ahí estabas mirando de chusma. Y por ahí entraste porque la otra persona con la que estabas paseando quería entrar y vos te fuiste a mirar televisores. Vos no es que querías comprar. Y vos te quedas como, ¿este señor me va a atacar? ¿O qué le pasa? Bueno, está bien, te compro. Entonces, eso es desesperación por vender. ¿Y qué pasa? En las redes eso también se nota. Entonces, si yo todo el tiempo estoy recalcando que estoy vendiendo un producto, lo más probable es que te salga al revés. Y, a ver, no digo que nunca pongas que compren, ¿sí? Si de repente es una fecha especial o pintó hacer una promoción y vas a hacer un 2x1, o vas a poner un descuento, obviamente tenés que promocionar lo más que puedas ese descuento y que compren ahora, que quedan 2 horas para el descuento, que qué sé yo, qué sé cuánto, o mismo cuando estás haciendo un sorteo. Eso sí está perfecto. Ahora, que toda tu cuenta y toda tu vida dentro de la red social sea comprame, no. Eso va a hacer que la gente te deje de seguir. Los que te seguían o decidieron seguirte por algún motivo, te van a dejar de seguir porque no les interesa comprarte en ese momento. O quizás sí, en algún momento les va a interesar comprarte, pero no puedes obligar a la gente a que vaya y te compre de uno. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta es que en esto de encontrar el nicho al que vamos a apuntar, o sea, en base a eso vamos a trazar la estrategia que vamos a llevar a cabo para lograr la meta. ¿Entienden cómo todo se va relacionando? Primero elegimos a quién le vamos a vender. Entonces reacondicionamos el producto para ese nicho. O sea, el producto base son las press-on nails. Ahora, ¿qué diseño le metemos a las press-on nails? ¿O qué punta? ¿O qué bla bla bla? Eso va a depender del nicho al que queremos apuntar. Por eso les digo que primero hay que elegir a quién. Entonces, una vez que elegimos a quién, elegimos qué tipo de uñas vamos a hacer. Y entonces ahora, como sabemos que queremos apuntar a estas personas con este producto, creamos la imagen que va a representar a ese producto que va a ir con la categoría de estas personas. ¿Entienden cómo relacionan todo? Entonces, una vez que tenemos la imagen de la marca que representa el producto y a la gente que queremos que sean nuestros consumidores, tenemos que hacer que todo concuerde. Y
a través de las fotos y el pie de foto que pongamos en Instagram, vamos a tener que lograr esa conexión con ese nicho que habíamos creado, que habíamos elegido. Entonces, si entendemos a quién le queremos vender, es más fácil saber con quién estamos hablando. Es decir, para quién va a ir dirigida esa publicación. Y una vez que con esa publicación logres obtener que la persona de tu nicho se sienta identificada, cuando esa persona necesite comprar o quiera comprar, te va a elegir. Entonces, volviendo a lo que haría yo con el tema del feed y demás, como te digo, haría fotos con lindos fondos, que crear lindos fondos es súper fácil, con cosas que tenés en tu casa, desde un almohadón hasta una alfombrita con peluche, hasta una mesa que tenga textura, o si tenés el piso con mármol, o con madera, o con lo que sea, o bien con tus propias manos te pones las press-on y las apoyás en distintas luces, con sombras, con esto, con las plantas, con algo lindo de fondo, agarrando una taza linda, por favor. Por favor, evítenme la foto de... A ver. Evítenme esta foto, ¿sí? La de las uñas con el frasco de acetona. Bueno, esto no es acetona, pero el frasco de acetona o el frasco del monómero o de alcohol o de algún producto que no sea el esmalte y que el esmalte tenga color, por favor. Porque si van a agarrar el esmalte para hacer la foto y es de color, ok. Combina, queda lindo, es súper Pinterest, súper instagramiable, queda divino. Ahora, la foto de las uñas con... Uy, no quiero mostrar marca. La foto de las uñas con un producto... No venden nada. Se van totalmente de esquema. Es como que venís haciendo todo un trabajo impecable, siguiendo todos los pasos de cómo tenés que triunfar en las redes. Subís esa foto y se va todo, se derrumba todo. Ahora, si vos me decís agarrás una taza divina... Amo esta taza, es mi taza favorita. Miren lo que es. Bueno, agarras esta taza y por ahí las press-on son en estos colores, en amarillo y ¿cómo se llama? Celeste, azul, qué sé yo. Y quizás podés agarrar y hacer una foto donde estés así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy dando cualquier ejemplo. Y no hace falta que se vea tu cara ni nada. Que se vea un poquito del fondo, que puede ser el fondo, no sé, una planta, el sillón, la tela del sillón, un pedazo, un mueble, no sé, que sea un fondo lindo, ¿no? Y si no, si tu celular o la cámara tiene la opción de poner el fondo borroso, mejor. Porque va a dar como otra calidad, vas a enfocar más en las uñas y demás. Ese tipo de cosas sí quedan bien y sí son cosas que venden. Pero como te digo, la foto así con un frasco de algún producto, no. Entonces, lo que haría serían ese tipo de fotos. Y después, si mis amigas se copan o si yo no tengo problema en mostrar mi cara, haría fotos en, qué sé yo, en una plaza, en la puerta de mi casa, en una, no sé, en un patio, sentada así divina tomando sol en la silla en el balcón, o si tengo playa o montaña, la reposera, etc. Busquen, ¿saben qué? Busquen para inspirarse páginas de fotos de, o sea, páginas que muestren fotos de collares, de anillos, de pulseras y demás. Y fíjense cómo hacen esas fotos donde para lucir, por ejemplo, los aros, ¿no? Que no es que suben una foto tipo catálogo de el par de aritos con el cartoncito, no. Que suben imágenes de una mujer arreglada, peinada, con un pañuelo, con accesorios y bla, bla, bla. O capaz sin ningún accesorio, pero maquillada, y lo que resaltan son los aros y el fondo borroso. Ese tipo de fotos son las que yo haría para el feed de mi página, ¿sí? Porque sería algo más profesional que vendería y que
si las fotos están buenas, la persona que las está viendo se va a sentir identificada y va a decir, yo quiero ser como esa que tiene puestas esas uñas. Pero no, como te decía en el video anterior, no es que el cerebro piensa todo eso literal y dice eso para adentro, y la persona no es que dice, ay, yo quiero ser como ella, no sé qué, no sé cuánto, no. Esto es inconsciente, entonces tenemos que lograr mover esa fibra inconsciente que tiene la persona en su cerebro y simplemente mostrando fotos bonitas donde se luzcan las uñas. Por eso te digo, no hace falta que aparezcan caras, pero si por ejemplo yo tengo una ropa linda que combina, por ejemplo en la de fiesta, ¿no? Que para Dani Nails, ya me olvidé el nombre de la marca. Para el Dani Nails, como son de fiesta, yo lo que haría es agarrar de mi ropero un vestido de fiesta, o si no tengo ningún vestido de fiesta, alguna tela que simule esas telas que se usan para las fiestas, algún tul bordado, algún encaje, cualquier cosa que simule ese estilo, o esa tela brillosita, gasa, algo de eso. Y por ahí no hace falta necesariamente que sea que me ponga un vestido de $20.000, no. Solamente con el hecho de la producción y demás, por ahí de arriba, y alguna tela que se vea así como bella y qué sé yo, y alguna pose en la que se luzcan las uñas y demás. Yo jugaría con ese tipo de cosas. ¿Por qué pondría personas más que solamente fotos del producto en sí en lindos fondos? Iría mechando entre una y otra. Y también pondría frases inspiradoras que tengan que ver con la identidad de mi marca. Es decir, con el mensaje que tu marca quiere dar. Si por ejemplo, vos encarás que tus uñas, por ejemplo las de Dani Nails, son para una fiesta, para un evento y son elegantes, pondría frases que tengan que ver con la elegancia, con sentirse no sé qué y brillar y bla bla bla. Ahora sí, no sé, si tu idea es que sean uñas que hagan que la mujer se sienta fuerte y empoderada y bla bla bla, pondría frases que tengan que ver con eso, pero no haría un boom de frases, un boom de fotos de personas, un boom de fotos de producto, sino más bien las mecharía. Y después, otra cuestión importante es programarte y organizarte, o sea, sentarte un día con la cámara o el celular, la computadora, un cuadernito, todo, organizarte y decir, bueno, voy a sacar tantas fotos y voy a seleccionar, ¿no? Y si por... Se me prendió Siri cualquiera. Yo no dije Siri. Bueno. Y si voy a seleccionar... no. Voy a sacar un montón de fotos, ¿no? Y por ejemplo yo voy a mechar estas tres cosas que les digo. Imágenes del producto. Imágenes de gente con el producto. O sea, imágenes humanas. Y por otro lado, imágenes de frases, que no siempre tienen que ser frases de empoderamiento o de elegancia, depende del nicho que elijas, sino que puede ser información en forma de texto, algo corto, algo conciso. Puede ser que suba una imagen que diga los martes envío gratis, pero es como que esa contaría dentro de las de frases, ¿no? Para que el feed no sea ni una cosa ni la otra, que sea una conjunción de todo. Y entonces lo que haría es combinar las fotos de personas con las de producto y con las de frase, que podés ir ordenándolas de distintas maneras para mostrar distintas cosas. Podés ir poniendo una y que vayan quedando mezcladitas. Podés hacer como hacen muchos, que hacen toda una hilera de frase, toda una hilera de producto y toda una hilera de imagen de persona. Eso lo vas a elegir vos. Pero, ¿por qué te digo que te pongas un día a sacar un montón de fotos? Y después, por ejemplo, de personas. Otro día te sentás a sacar todas fotos del producto con distintos fondos y demás, qué sé yo, qué sé cuánto. Y después, otro día te sentás a
diseñar esas imágenes con texto que vas a ir subiendo. Entonces, vos podés agarrar y decir, voy a seleccionar 10 de las de persona... ¿Otra vez? Cualquiera esto. Voy a seleccionar 10 de las de humanos, de personas, 10 de las de producto y 10 de las de las frases. Las selecciono todas, las pongo, por ejemplo, no sé, en una carpeta en el celular o en la compu y les pongo numerito. 1, 2, 3, 4, qué sé yo, echándolas, ¿no? Ya eligiendo cuál va a ir primero, cuál después, etcétera, etcétera. Y con eso ya tenés programado, organizado 30 días del mes, todo el mes, las publicaciones para todo el mes. Y después necesitas un cuarto día que lo vas a usar para escribir esos fragmentos de texto que van debajo de cada foto. Y podés tener en un bloc de notas del celular 1, fulanito, 2, pirulito, 3, piribiribir, 4, piribiribir. Que cada texto corresponde al número de la foto que tenés que subir. Entonces, el 1 de agosto, bueno, ya pasó, pero no importa. El 1 de agosto subo la foto 1, porque es el día 1, con el texto 1. Y así no tenés la preocupación de decir, ay, ¿qué subo? Se me acabaron las ideas, no sé qué subir. O terminás subiendo una foto a las apuradas que sacaste así nomás, que no está bien editada, que no tiene correlación con el resto del feed y no tiene ningún sentido que lo hagas, que la subas. Quizás explota, quizás no. Entonces, mejor tener todo programado. ¿Por qué? Porque las cosas espontáneas, esas fotos así nomás que sacamos, o por ahí de nosotros mismos, porque al que está siguiendo tu página de un producto o de una marca, no le interesa si vos estás tomando mate con torta frita, no le interesa si vos estás tomando mate con bizcochitos y torta frita, si estás comiendo chipao sushi o si te fuiste de vacaciones a la playa X. No le interesa, no tiene nada que ver y no va en el feed. Entonces, si vos subís una foto tuya trabajando en el producto, eso es otra cosa, ¿sí? Porque eso sí tiene que ver. Y te recomiendo que si lo vas a hacer, que sea una foto profesional. Y con esto no me refiero a que contrates a un fotógrafo profesional. Si podés hacerlo y podés pagarlo, buenísimo. Obviamente estaría genial que puedas hacerlo y hacer una sesión de fotos en tu lugar de trabajo, pero a lo que voy con esto es a que te produzcas un poquito para hacer esa foto, que no estés así nomás, porque acordate que la imagen que vos subas a tu red es la que va a marcar la personalidad de tu marca. Ahora, si vos querés subir una foto o un boomerang con tu taza divina, hermosa, en pijama, en bata, como hice yo una vez, que creo que estaba con una bata rosa y esto, y hacía mucho frío y subí un boomerang así tomando, pero lo subí en la historia, no en el feed. En una historia que dura 24 horas y que esas cosas sí son para las historias. Si vos querés ponerte a cantar y a bailar, etcétera, etcétera, podés hacerlo. Porque le va a dar un toque más humano a la página y a tu marca. Y no está mal. Lo que está mal es que lo pongas en el feed. Porque desencaja, desentona con toda esa armonía de marca que nos costó tanto esfuerzo crear. Pero si querés subirlo a la historia no hay problema. Si querés subir el mate con los bizcochitos y que estás trabajando, no hay problema. Si querés poner una foto de tu perro durmiendo así, no hay problema. Son cosas que hacen que justamente conectes con los clientes. Entonces, no solo no hay problema, sino que está bueno. Está bueno generar contenido e interacción. Porque, por ejemplo, subimos la foto del perro, del gato, así todo tirado, y ponemos ¿cómo se llama? El sticker ese que podés mover con el dedo, el corazoncito o el fueguito, etc. O podemos poner una encuesta.
¿es un perro o es una morsa? Y que la gente toque y se ría un rato. Ese tipo de cosas están buenísimas que las hagas en tus redes. Y aparte, porque si lo haces rutinario, la gente va a terminar después esperando a que vos subas eso. Pero, como te digo, en las historias. En el feed, no. El feed mantenelo lo más profesional que puedas. Yo ahora, en lo que es mi feed personal, mi página personal, está bastante mal, lo admito, está bastante mal. Porque yo soy de esas personas que tiene mucha información acá, mucho conocimiento de muchas cosas, pero me cuesta mucho llevarlo a la práctica, ¿sí? Me estoy abriendo ante ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que yo te digo, yo sé que es real y sé que funciona, pero a mí soy una persona muy fiaca y me da mucha fiaca llevarlo a la práctica. Pero estoy haciendo todo el trabajo para cambiar eso justamente. Estoy haciendo toda la planificación, entonces por eso van a ver también que no hay muchas publicaciones ni demás, porque digamos que estaba haciendo todo mal. Entonces estaba haciendo todo lo que no hay que hacer. Entonces dije, bueno, me voy a poner a investigar más sobre el tema, porque yo ya sabía bastante del tema, pero hay veces que uno sabe de algo y como que no... O sea, entra por un oído y sale por el otro, no lo escucha, etc. Y dije, no, bueno, me voy a sentar y voy a hacer la tarea. Como les decía a ustedes, hagan la tarea, hagan paso por paso. Entonces, esto es un compromiso de todos. Yo me comprometo a mejorar mi Instagram, que sé que está ahí. Y vos, con todos estos consejos que te doy, comprometete a hacer paso por paso y vas a ver cómo tu negocio